Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Squid Game. Vamos a ver el séptimo episodio. Y bueno, después de llorar tanto, esperemos que sigamos llorando. No, ¿no la mataron a esa? 덕수 씨, 이제 왔어? ¿El viejito podría haber sobrevivido? 소외된 약자를 버리지 않는 게 옛날 애들이 놀이할 때 지키던 아름다운 규칙이라나? Podríamos haber salvado a uno. La odio. Estoy muy enojado ahora. I'm happy to hear you enjoyed the game. Mm. Yes. The host is currently waiting for the VIPs to arrive. No entiendo con quién habla. ¿Puede haber sido cualquier persona que lo llamó para decirle que estaba contento? ¿O hay un superior arriba de este chico que le dijo que le gustó el juego? 지금 이 안에 있나? 한 가지 실수를 했다고. El tema es que cualquiera con esa máscara puede hacerse pasar por él. Quizás tiene un modulador de voz incluso. 넌 내 허락 없이 여기서 절대로 못 나가. ¿Será el hermano el que está bajo la máscara? No puedo creer que la yegua esta haya vivido. Sí. Perdimos tanta gente buena. 저 사람 짝은 자기 부인이었어. 진짜 소각해. ¿Será el hermano? 거반수 이상만 찬성하면 그만둘 수 있대요. 9명만 찬성하면 여기서 나갈 수 있어요. Llegamos hasta acá, vamos a irnos. Incluso vos que acabas de matar a tu esposa. Lo hubieses tratado antes. 당신들이 이 안에서 제일 친했던 사람들을 죽였잖아. Ahí están las pistas de los juegos. Está el paraguas, está la cuerda. 여기서 나가면 당신 부인이 살아. Exactamente, ya está. 나가서 다시 밑바닥에서 지랄 같은 인생까지, 지랄 같은 죄책감까지 안고 살자고. Es que ya está, en serio. Ganemos y listo, vamos a hacer lo que podamos. Después de todo lo que hicieron, ya está. ¿Estará el presidente Moon? VIP들께서 도착했습니다. ¿Es el viejo? Tiene muchísimo sentido si es el viejo. Hace 2 capítulos que veo pensando que es bastante raro todo con el señor ese. Es como que no me interesa nada. Quiero verle la cara a la persona que se sacó lo del zorro. I am dying to know what this next game is. Give us a hint, will you? Right, the contest in Korea was the best. En Corea. What convinced you to bet so much on number 69? Oh, it's such a beautiful number. ¿Por qué te suicidas después de todo lo que hiciste? ¿Para eso dejarla vivir a tu esposa, estúpido? 교대 시간이야. ¿Cómo te llevas eso? ¿Cómo hace para tomar con esos dientitos? What's that thing? Looks like a bridge. Me parecen todos caballos. Not like the looks of it. 1에서 16가지의 번호표를 하나씩 선택해 주시기 바랍니다. 다시 한번 Aparte no sabés qué elegir, porque el 1 para ir primero, o en el 1 iré último, o en los impares me generarán algo, los pares me generarán algo. Es todo muy heavy. 96. What's your reason? Well, if I can't do 69. Suena siempre muy raro el inglés en las series coreanas. No sé si vieron Mr. Sunshine, que tenemos un montón de personajes que hablan inglés, pero es extremadamente raro el acento que tiene el rubio. Siempre suena rarísimo, como si estuviese grabado doblado. Blackpink. 안내 말씀드립니다. 지금 여러분 앞에 있는 번호는 다음 bueno. 시작하는 순서입니다. 시간 제한이 있을 가능성이 높아. 일단 먼저 시작. Pero uno no. 무슨 게임인지도 모르는데 먼저 하는 거. Sí, es
Y el 16 puede ser el primero también. 16분 안 되는데 마지막에 하는 것이 싫은데. Elegí algo. Porque van a elegir por vos. 제가 1번 하면 안 될까요? 제가 평생 뒤에 숨어서 남 눈치만 보고 살았어요. 태어나서 딱 한 번만이라도 제대로 살아보고 싶습니다. 제일 앞에서 당당하게. Creo que también esto de los juegos es importante por eso. ¡No! Mi lapicera. Que acaba de decir el muchacho. Que es esto de ser el dueño de tu propia vida. Y estos juegos de niños, como que solo dependés de vos mismo. ¿Es una pileta? Oh, wow. It's bigger. 다리를 건너는 순서입니다. Es bueno porque vas a ver dónde no pisar en teoría. 감사합니다. 뭐가 강화유리인지 어떻게 구별하죠? Suerte. 제한 시간은 16분. 16분 안에 다리를 건너야 합니다. Todos. Encima el piso debe estar frío. ¿Y si se queda ahí parado los 16 minutos? ¿Los matan a todos? Tenemos que movernos. El templado aguanta 2, dijeron, ¿no? He's gone. What pretty eyes you have. Los coreanos en general tienen lindos ojos, pues son muy oscuros. Muy oscuros. Es terrible, mejor ser el último. Le salió bien, pero el tema es que no hay tiempo. Si ponele el número 15 quiere quedarse parado hasta casi el final y sin dejarle tiempo al 16 para que pase, lo puede hacer. ¿No podés caminar por los fierritos? 아버의 노인 유리는 15줄 15 fucking baldosas. 맞추고 32,768분의 Aparte tenés que prestarle atención a lo que hizo el anterior. Porque si te olvidaste, cagaste. Fue buena esa. Hay que ver si prestaron atención. 나도 그게 너무 순식간이라. 잘 생각해봐요. Yo creo que hizo 2 para el frente y 1 para allá. Entonces sería 3 derechos. 왼쪽 확실하죠? Yo creo que hizo derecha, derecha, izquierda. Y se cayó. Entonces tendría que ser derecha, derecha, derecha. Se ve que no estaba seguro. Take that mask. No, no podemos. ¡Ah! El piso es duro. 선대에서 겁에 질린 인간들이 시간을 끌기 시작하면 뒤에 있는 Sí. 우리도 위험해질 거야. El tiempo va a ser muy clave. Oh, este se va a rezar 7 Padre Nuestro antes de cruzar. 하늘에 계신 우리가 ¿Por cada baldosa? 너 지금 뭐 하는 거야? 야, 개수작 부리지 말고 빨리 일어나. Aguanta 2. Podés pararte al lado si querés y cruzar. 중단의 날이 다가왔어요. 우리는 Qué problema que es la religión a veces. 일어나 이 새끼야. ¡No! ¡Pues se van a caer los dos! Bueno, pues sabemos que está rota y que no funciona. 걱정 마. 내가 널 왜 죽이겠어? 네가 Exacto. Porque si no, él queda primero. Uy. ¿Se olvidó cuál era? 왼쪽이야. 왼쪽이라고. 정신 차려. No, pero esto es terrible porque hay que tener en cuenta que tenés que saltar. 진짜 그게 구별돼? 감이 와요. 빛깔이 달라요. Ok. El problema es que ahora tiene que elegir él. ¿Cuántos le faltan? Uy, fuck.
A ver quién quiere pasar. 야이 씨발놈들아! Yo, real 69, huh? Bon appetit. 그렇게 가고 싶으면 먼저 가시든지. Pasá, yo no tengo problema. 안 가면 내가 밀어버린다. Tírenle con algo. Una hojota. Satisfied? Tell me everything. You know about the game. Esto igual no es legal, ¿no es cierto? O sea, si lo llevas a una corte, está hablando bajo amenaza y me parece que no funciona. Perdieron un lugar, estúpidos. 정말 죽고 싶을 만큼 쪽팔. Bueno, pasá entonces. 그럼 먼저 가서 Sí. 비켜. 여기서 너 같은 족밥 새끼처럼 병신같이 서 있다가 되지지 않아. Igual ella debería empujarlo también. Paso, pero te empujo. 뭐 하는 거야? 끝까지 같이 가자고 했잖아. 이런 미친년이 씨발! Si se deja caer, 나 배신하면 죽는다고 bueno, 했지. cumple su palabra. Dalo vuelta, por ahí sobrevivís. Muy buena esa transición, me gustó mucho. ¿Qué quedan? ¿4 nada más? Uy. No, pero no veo. Es el último aparte. ¿No podés tratar de pim pim? Seems to have done the trick. Yeah, he's not so confident now. Pero puedes seguir usando el sonido. Golpealo. Golpea al que tenés al lado y golpea al que tenés enfrente. Si hacen el mismo ruido. 뭐 던져볼 거 없어요? La canica. 뭐 없어? 하나 더 줘. No, era la única. 소리도 들어봐야 돼. Sí, necesitas escuchar las dos. Y golpea las dos, que estás vos. Golpea la que tenés vos y compará los sonidos. Oh, fuck. El tiempo. Lo va a empujar. 그럼 그냥 가. Vamos, dale. Ya está, ya está. Vamos. Dale, dale, sister. Tres, nada más. ¿Qué hacemos ahora? Tapate el vidrio. Queda un juego. Bueno, menos mal que no te mató. Nada de eso. Pero te podía dejar ciego. No, no, ¿qué pasó? ¿La lastimó? Ok. No, pará. Ok. Vamos a hablar primero del elefante en la habitación. Que estoy 99% seguro que el viejito era el host. Y yo les voy a decir lo siguiente. Hubo en un momento, varios episodios atrás, que sentí que había algo bastante raro. Y lo anoté. Y ahora les voy a decir qué es. Pero esperen que dejo de grabar la pantalla porque me va a explotar. Lo que anoté fue lo siguiente. Empecé a notar pistas que habían dejado en... acá. En el episodio en el cual me empecé a preocupar fue en el episodio que hay toda esta masacre en la cual se empiezan a matar entre todos, y el momento en el cual se prenden las luces otra vez es cuando el viejito dice esto de que nos transformemos en humanos, qué sé yo, no me acuerdo, ya me olvidé cuál era el discurso que dice, pero mi sensación fue como que parecía una señal, como que esto es lo que tengo que decir para que se termine todo, y dense cuenta que prende la luz apenas termina de hablar el señor. Fue raro. La verdad es que fue raro. Y en ese momento dije, ¿qué pasó? Lo cual no me molestó más porque después me olvidé. La verdad es esa. Y en el capítulo anterior vimos las muertes de todos. Pero no vimos la muerte del viejito. Y cuando vos no matás a un personaje frente a cámara, en una serie que es
conocida por el morbo y por el gore, algo raro pasa. Entonces, seguía notando cosas. Y este viejito no se murió. El lugar este en el cual estaba viviendo le recordaba a su hogar, le recordaba a su vecindario en el cual creció. Entonces era como otra pequeña señal de que quizás no estaba delusionando, sino que nos estaba diciendo la verdad. Además, él siempre estuvo jugando a eso. También me dio la sensación que quizás lo que él estaba haciendo desde que comenzó este último juego, el de las canicas, él ya estaba dispuesto a dejarle ganar a la persona que lo eligiese a él. Porque significaría que la persona que lo eligiese a él era una persona bondadosa. Que a pesar de todo lo que puede estar sucediendo, es una persona que decidió ayudar a la persona que muchos iban a expulsar. Como que en el mundo de los juegos, ¿no? A mí me pasa que cuando era muy chico era bastante bueno en deportes, ¿no? Y hay como una especie de concepto en los niños que cuando vos tenés que elegir, ¿no? Es como que siempre terminan como los buenos de un lado y los no tan buenos o malos del otro, ¿no? Y yo me acuerdo que teníamos un compañero que terminó siendo mi mejor amigo, que era bastante malo en los deportes, porque era un chico que nada, era el clásico nerd, ¿no? Como en el cliché. Y la verdad es que siempre terminé estando con él y eligiéndolo a él porque era mi amigo y me gustaba jugar con él a pesar de que no sea bueno, ¿no? Pero me dio esa sensación, ¿no? Es como que en el grupo de niños siempre está como el chico que, a pesar de todo, va a tratar de ayudar a el que por ahí todos le hacen bullying o el cual se alejan de él porque no es bueno jugando o porque no le sirva para el equipo que le sirva. Entonces siento que el viejito estaba como haciendo la última prueba, ¿no? Como que, bueno, voy a ayudar a la persona que me ayude. Todo esto si llegase a ser él. Después también, algo que es clave es el primer episodio. En el primer episodio nosotros tenemos a él como el 001 y en el segundo episodio él es el que toma la decisión de que todos se vayan. Y yo siempre me pregunté por qué hizo eso. Porque la verdad es que él no tenía nada que perder. Entonces una cosa que se me pasó por mi cabeza es, bueno, lo hizo porque vio que había un montón de gente que la estaba pasando para el orto y ellos no se merecían eso. Pero quizás la realidad es parte de todo el plan que tenían ellos. Es, bueno, los mandamos otra vez al mundo real y que vuelvan. Y lo único que hicieron fue asegurarse de que él tome la decisión final, que es que se vayan todos, porque tienen que volver. Porque tienen que sentirse que esta es la última opción y tienen que jugar el juego como nosotros queremos que lo jueguen. Entonces, estratégicamente hablando, es buenísimo. La verdad es que, nada, todo esto lo puedo decir en base a que se sacó la máscara y tenía arrugas. El corte de pelo era parecido, las manos estaban llenas de arrugas. Entonces fue como, y si no me lo mostrabas, imaginaste este suspenso, es por algún motivo en particular, que es ese. Imagino que tendríamos que llegar a algún lugar en el cual conocemos la verdadera historia del viejito y por qué comenzó con todo esto. Porque básicamente creo que se lo merecen los que quedaron. Los que quedaron son 3. No sé si alguno le pegó algún vidrio fuerte. A la chica parecía como que un vidrio le había cortado en un lugar que no correspondía. Pero bueno, esperemos que sea solo una cuestión de montaje. Este juego fue bastante terrible y por suerte terminó de matar a las personas que odiábamos. Obviamente es debatible si odiamos o no al 218. A mí me cae mal por cuestiones morales, pero estamos en un juego de apuestas en el cual la moralidad medio que no importa. Así que nada, vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana en el capítulo 8. Tenemos el capítulo 8, que es el último juego, imagino, y después el 9, que no sé qué sucede. Cuestiones como en general para comentar, y cuando estén llegando todas estas personas que hablan en inglés, que comentan algo como los juegos here in Korea. Como que me dio la sensación que había más juegos y que esos juegos se juegan en todo el mundo, no se juegan solo en Corea. Número 1. Lo cual eso podría generar como unas millones de secuelas de otros países, ¿no? Como comprame los derechos y listo. Te contamos la historia de Squid Game. Obviamente tiene que haber otro tipo de relato o algún tipo de juego diferente que haga, no juegos, sino de juegos. Más que nada de manera de contar la historia para que no sea aburrida y repetitiva.
Pero no lo sé, la verdad es que habrá que descubrir si es eso o fue un problema de lo que yo escuché, porque puede ser también que mi oído no haya funcionado muy bien. Pero eso, una cosa para comentar, y bueno, el detective está moviéndose, está yendo y viniendo, no sé muy bien qué puede suceder con él, salvo que obviamente tiene el celular, que supuestamente grabó bastante información y cosas reales, pero no sabemos mucho más, no sabemos hasta dónde puede llegar, no sabemos nada más, así que vamos a ver qué pasa en el próximo episodio. Pero bueno, en este juego pasó lo que tenía que pasar, no voy a hablar de cada detalle en el juego, por suerte los tres, no sé si por suerte, porque no sé si después vamos a poder, ¿cómo se llama? Ganar los tres. La verdad es que no lo sé, no sé si funciona así. Pero bueno, lo veremos probablemente en el próximo o en el próximo capítulo. Así que me voy a ver el próximo en estos momentos yo. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Squid Game, en el episodio 8. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Chao, chao.